Buenas tardes, les habla Yolanda Toscano, estudiante de la Universidad La UNACE Ocaña de la licenciatura Pedagogía Infantil del curso Desarrollo y Lenguaje. Les voy a hablar sobre las generalidades del aula y el lenguaje. Diferencias entre el aula y el lenguaje. El aula es la manifestación oral de la lengua y el lenguaje es la capacidad para expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos y gestuales. Una de sus diferencias es la articulación de la voz y el ritmo. En el aula es un componente fundamental y en el lenguaje es un poco más flexible y puede manifestarse de otra forma. Tenemos que la lengua es una representación de tipo cultural que está condicionada al aula. Es innata en el ser humano e intangible. La lengua es algo más concreta y depende de la cultura, la geografía y el entorno. Tenemos también que el lenguaje es de tipo escrito y el aula no tiene categorías. Podemos concluir que el lenguaje es un proceso evolutivo en la cual se representa el pensamiento de una forma lógica sobre la interpretación de la realidad y el aula una representación de entidad cultural. Tenemos los trastornos del aula y el lenguaje. Dentro de los trastornos del aula podemos decir que tenemos el trastorno de la articulación, que es una ausencia de algunos sonidos en el repertorio fonético del niño y en diversos grados de incapacidad para organizar correctamente las secuencias de sonidos que forman las palabras, sustituyendo unos por otros, asimilando los adyacentes y intercambiando el lugar de dos sonidos en la secuencia, interviniendo el orden. Tenemos el trastorno del ritmo y la fluencia. Disfemia o tartamudez se caracteriza por una discontinuidad en la fluidez verbal y las repeticiones rápidas de sonidos, sílabas o palabras. Esto causa por la tensión en los músculos que intervienen en el proceso del habla. La taquifemia o taquilalia es una alteración de la fluidez verbal que provoca que el ritmo del discurso se vuelva acelerado e irregular, entorpeciendo la comprensibilidad. Este trastorno no radica en el proceso del habla, sino en la discapacidad mental previa. Tenemos también la bradifemia o bradilalia. Se define como un trastorno en la fluidez del habla en la que se caracteriza por la lentitud exagerada a la hora de hablar. Estas palabras se pueden predecir como pendantes o extrañas por los oyentes. El farfulleo es una alteración de la fluidez en la cual, además de comprometerse la velocidad del habla, están afectando la secuencia y el ritmo. Es decir, que la persona habla rápido, pero además realiza cambios de palabras y sílabas, desorganizando las frases. Por eso se dice que se afecta la secuencia. Retraso del lenguaje. La capacidad de entender y hablar se desarrolla más lentamente que lo habitual. Dentro de los trastornos del lenguaje tenemos afasia, que es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Puede dificultar la lectura, la escritura y expresa lo que desea decir. Es más común en los adultos que sufren un derrame. Tenemos el trastorno de procedimientos auditivos, que se refiere el cómo el cerebro entiende el habla, los sonidos pueden ser fuertes y claros, pero las personas con el trastorno de procesamiento auditivo no perciben las diferencias sutiles entre ellos. Por ejemplo, pueden ser que no reconozcan la diferencia entre gato, pato y plato. Disfasia. La disfasia es un trastorno específico en la adquisición del lenguaje, consecuencia de un daño cerebral o de condiciones cromosómicas y genéticas, las cuales se manifiestan en una alteración en la composición y expresión del lenguaje. Tipos de disfasia. Tenemos la disfasia expresiva, tanta disprasia verbal
caracterizada por un lenguaje poco fluido o alteración fonológica, la cual se caracteriza por una mala articulación dentro de las palabras o oraciones. Disfasia de recepción evolutiva. Muestra problemática a la hora de entender al propio niño o de éste para comprender a los demás. Disfasia combinada, caracterizada por la imposibilidad del niño de interpretar sonidos y la emisión de un lenguaje coherente, por lo que se conoce también como sordera verbal. Retraso simple del lenguaje. Es una difusión del lenguaje de tipo evolutivo y temporal, donde el niño adquiere el lenguaje más tarde que otros niños de su edad, sin que haya alteración tipo motor, intelectual, sensorial, trastornos emocionales. Las causas más frecuentes son las hereditarias, vocabulario pobre o inadecuado de los padres, poca estimulación del lenguaje en el núcleo familiar, bilingüismo, modelo de crianza o situaciones de estrés familiar. También podemos hablar de tipos de comunicación. Los tipos de comunicación son verbales y no verbal. Dentro del tipo de comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos, a las inflexiones de nuestra vida cotidiana.